¿Alguna vez alguien te ha cuestionado respecto a matar un mosquito o un animal para comer? Este tema que vamos a tratar se refiere al mandamiento 29 y que lo conocemos como no matarás y que se refiere precisamente al sexto del decálogo, ¿sí? Entonces, Éxodo 20:13, no matarás. Conflicto de la expresión precisamente la que estamos remontando aquí. Cuando dice no matarás, exterminar un mosquito, ¿sí? O bien, otros dicen que no se debe ni siquiera comer carne. Esos que según de pronto se dicen veganos, ¿no? Porque ya empezaron a leer la Biblia y dice es que no matarás. Pero no matarás a un animal para comértelo, dicen algunos. No matarás. Entonces vamos a ver aquí algunos elementos bastante importantes que nos van a ilustrar. ¿Qué tal? Carne de res, de borreguito, de pollito o de pez. Entonces, no matarás. ¿A eso se refiere? Vamos a hablar más abiertamente de este tema. Y de acuerdo con la cuenta que llevamos, nos quedamos en el 28 del quinto del decálogo. Y ahorita vamos a tratar precisamente el 29 del 34 de Ramban. Y es, según se lee en el contenido de Ramban, no sentenciar a muerte a ningún hombre inocente. Se refiere al sexto del decálogo. Y se encuentra precisamente en el Tanaj o Antiguo Testamento como Éxodo 20:13. Luego entonces vamos a ver aquí estos datos interesantes respecto a de no sentenciar, porque se fundamenta en el respeto por la vida de todo, en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué nos vamos a referir. El H7523, que hace referencia a esta palabra que se compone de una reish, una sadi y una het, se lee como raksak. Y raksak significa matar, pero no solamente matar, puede también definirse como asesinar. Por eso algunos sugieren que el mandamiento de no matarás lo más apropiado sería no asesinar. Las 40 veces en que se emplea razak se refiere al homicidio, por cierto, ¿sí? Entonces será muy importante aclarar qué se refiere entonces al asesinato, ¿sí? Para diferenciarlo de cuando uno mata animales para la comida o animales que te molestan como esos pequeños moscos. Entonces Job 24:14 dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. Entonces alguien de muchas funciones, muchos oficios según él, pero es alguien que se identifica con lo no apropiado. Entonces otros términos semejantes que el H5221, y que propiamente se va a referir a de Naká. Y Naká es efectivamente una palabra trigramatón, y Naká puede significar muy bien combatir, vencer, herir, destruir, azotar, matar, castigar o bien golpear, ¿sí? Vamos a ver en dónde lo hemos representado en este texto que vamos a mencionar, que es Éxodo 2:12. Dice, y miró todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Entonces aquí está en mató, según dice que lo más apropiado habría sido lo asesinó, ¿sí? En la mayoría de los casos se emplea herir. Herir mató, pero realmente Ayeda lo asesinó. En esta versión dice, no cometas asesinato, hablando del mandamiento. No mates, en la nueva versión internacional, la Valera 2015, no cometerás homicidio. Fíjate, aquí ya está actualizado, si te das cuenta.
Es Reina Valera, pero moderna 2015. No cometas homicidio. Aquí en esta actualizada dice no maten. Y en la 1960 no matarás. ¿Sí? Entonces lo más apropiado, pues, y que no se presta confusión, sin duda es esta de no cometerás homicidio o asesinato. En Génesis 4:15, en la versión del oso, dice: entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallare. Entonces, vamos a ver aquí que efectivamente se va a hablar de esta palabra Raxac. Pero Raxac, vamos a ponerlos todos de una vez, todos los textos que queremos mencionar. Y aquí significa herir. En esta otra, destruir. Estamos hablando de la misma Raxac. En 8:21 del Génesis, ahora en 14:5 del Génesis está como derrotaron. Y en Éxodo 5:16 como azotados. Ahí está la aplicación de Raxac, que tiene diferentes acepciones. Y por supuesto que nos va a ayudar a comprender todo esto. Algunas veces también, por cierto, el H1818, vamos a mirarle, que es esta palabra que estamos mirando aquí, se lee como dam, y este dam, que es una dalet y una mem final, ¿qué significa? Sangre. Entonces, vamos a ver alguna nota importante. Aquí se emplea para asignar violencia con derramamiento de sangre, entre paréntesis homicidio. En Génesis 9:6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, es muy importante ubicarnos que una cosa es el homicidio, que se refiere al asesinato de otra persona, a cuando uno mata a un animalito. O algunos dicen, no, es que no se debe decir mata, lo sacrificó. El otro está correcto, pero no lo está mencionando el texto como una parte de este mandamiento de no matarás o no cometerás homicidio. Entonces, no todo el tiempo también es importante. Un homicidio es homicidio. ¿Cómo está eso? Vamos a mirarlo. David era aclamado porque él mataba a sus 10,000, ¿te acordarás? Entonces, si alguien comete un homicidio múltiple, pues por supuesto que lo van a aprender. Pero aquí lo aclamaban. Y en el primero de Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus 1,000 y David sus 10,000. Aquí precisamente cuando dice hirio, se refiere a matar. Y es tomado precisamente de Naká, que significa matar, herir. Quien mata a una persona es homicida. Fíjate, vamos a ver esta relación en cuestión de números. Quien mata a más de 10,000 personas es que genocida. Entonces, uno es el homicida, otro es el genocida. Y algo muy importante, sin embargo, a David, que aún no era rey, lo aclamaban por matar 10,000 personas. ¿Qué sería para ti? No sería un homicida, sería un genocida. Pero ¿cómo se trabaja este término? Vamos a mirarlo. Dice: las mujeres danzaban y cantaban a coro. Saúl mató sus millares y David sus miriadas. Vamos a compararlo con otras versiones, precisamente para entender mejor esto. Y dice aquí, BLPH, las mujeres cantaban a coro. Saúl mató a 10,000 y David a sus 10,000. Dios habla hoy. Y bailaban las mujeres y repetían: 1,000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Una notita: no se maneja como homicidio colectivo, ya que en el momento de guerra no aplica la ley civil al matar, pues de lo contrario David sería un multihomicida, entonces no tendría que ser premiado ni aclamado. Entonces dice aquí Éxodo 20:13. Aquí se emplea el mismo número Strong que en esta otra de Números 35:6, y dice: de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento, las cuales daréis para el homicida que se acoja allá, y además de estas daréis 42
ciudades. Entonces, esta palabra de ese homicida, que de acuerdo con la ley, pues tenía que comprobarse, pero ese homicida se está considerando aquí como esta palabra que vimos anteriormente, refiriéndonos a aquel que mata y hiere, que es Naka. Y vamos a ver aquí qué dice a continuación. En términos actuales sería un presunto homicida, ya que si se comprobaba que era homicida, ¿qué se le hacía a ese hombre que entraba a una ciudad del refugio? Se presentaban documentos, información, testigos y demás, pero ¿qué crees? Que sí es homicida. Se le expulsaba de la ciudad del refugio, ¿y qué pasaba? Pues que se podía encontrar con el familiar, y de acuerdo con la ley dice, si el familiar te encuentra fuera, fíjate, de la ciudad del refugio y él te mata, no será inculpado. De acuerdo con Deuteronomio 19, 11 y 12. Éxodo 22, 1 por su parte dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar aquí que de acuerdo con estos pasajes, pues vamos a encontrar que sin duda se está hablando de un aspecto que tenemos que entenderlo muy claritamente para no entrar en confusiones. Y dice el versículo 2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de muerte. Y el 3, si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente, si no tuviere será vendido por su hurto. Y vamos a encerrar precisamente aquí cuando dice, si el celo hubiere salido de sobre él. ¿A qué se refiere? Esto es bastante importante porque suelta o libera un cuestionamiento severo. Entonces vamos a ver cómo lo explicamos. Dice, si el sol hubiere sobre él salido, el comentario del Tanaj se hace referencia, dice así, para evitar los abusos que pudieran ser cometidos amparándose en la ley de la defensa propia, la Torah nos previene que el argumento no deberá ofrecer duda alguna. Dice aquí, empero, si ya hubiere salido el sol sobre él, de acuerdo con Éxodo 22:2, lo que quiere decir en el lenguaje metafórico, que si la cosa está clara como el sol, que el delincuente no tenía ninguna intención de matar y viene solamente para robar, su vida será protegida por la ley y aquel que lo asesinare tendrá causas de muerte. Sí, entonces a eso es a lo que nos queremos referir, porque hay veces que malinterpretamos y pensamos que tenemos la razón, pero es importante ver los demás comentaristas. No en una sola persona está la sabiduría, sino en el colectivo. Entonces dice aquí, si el sol hubiere salido sobre el matador será reo de homicida. El ladrón habrá de restituir completamente, si no tuviere, será vendido por su hurto. Entonces aquí se refiere a este término que estamos buscando de aquel que comete un homicidio y se emplea precisamente dam. Aquí no se emplea raksak. Vamos a ver aquí el H1818, por cierto, que estamos mencionando, que es esta que volvemos a insistir, donde vemos que es una dalet y una men final. Dan se va a referir entonces a sangre, se puede referir a delito de sangre o culpa de sangre. Vamos a ver este pasaje, ¿te parece? 2 Samuel 16:7. Y decía Semei maldiciéndole, fuera hombre sanguinario y perverso. Entonces, este sanguinario está considerado, hermanos, como un término dam. Y vamos a ver aquí que en primer libro de las Crónicas 22:8, nueva versión internacional, pues se hace mención de algo como lo que estamos viendo de la sangre del torrente sanguíneo. Y dice, pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos han derramado mucha sangre.
y has hecho muchas guerras en la tierra, por eso no serás tú quien me construya el templo. Estas palabras se les dijeron a David, y por supuesto que tienen una interpretación en lo siguiente. Si bien es cierto que el rey David no puede ser considerado como un asesino, puesto que está en guerra, acuérdate, la enseñanza es que para la edificación del templo y toda su representación, ¿qué va a hacer? Vamos a ver aquí exactamente. Se hizo en un momento determinado por cooperación en el tiempo de Salomón este templo. Y en este templo, ¿por qué lo citamos? Tiene un importante sentido. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis ustedes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Ellos quiénes son ellos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo menciona, hermanos? Porque aquí el texto nos está diciendo, no saben que ustedes son el templo de Dios. Entonces, se está hablando de ellos como ustedes. O tú, o yo. ¿Cuál sería el correcto? Él, sí, cierto, sí. En esto se fundamenta el respeto hacia todos. ¿Sí? No solamente aquel que diga, yo respeto a mis hermanos porque son mis hermanos, y a los demás los tratas como quiere, pues no estás cumpliendo entonces con el mandamiento, déjame decirte, ¿sí? Y es que será muy, muy valioso y muy importante que nosotros veamos que el respeto, como lo estamos mencionando aquí, en el mandamiento anterior vimos que si tú respetas al papá, a la mamá, pues sabes respetar a Dios. Pero ¿qué pasa con aquel elemento donde, pues por supuesto, eres indolente y no te importan los demás? ¿Sí? Por eso estamos poniendo aquí, resaltando este texto de 1 Corintios 3:16, que debemos de entender que somos templo de Dios. Pero aquel no conoce de la palabra. Bueno, ¿y quién te puede decir que no lo conocerá? Ese también representa un templo y como tal por eso lo debemos de respetar. ¿Sí? Y es muy importante tener este concepto en claro para podernos disuadir de que por ningún motivo, ninguna razón, nos atrevamos a comer un homicidio. A menos que entres en guerra. ¿Sí? Pero aún así, tener mucha precaución de no incurrir en una falta tan tremenda como esta, de adueñarnos de la vida, quitándosela a otra, despojándolo de lo que él tiene, despojándolo de todos sus derechos, porque entonces estamos violentando efectivamente esa cualidad que nos da el Señor de ser hijos tuyos, de ser hijos suyos. Repito, entonces aquí 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Quiénes son ellos? O puede ser tú, puede ser yo, él. Y entonces será fundamental que entendamos que cuando se habla de alguien, que alguien es el templo de Dios, pues hay que respetarlo. Pero ni siquiera conoce la palabra, ¿puedes estar seguro que no la conocerá? Ya que esto es fundamental hacia un respeto. ¿Hacia quiénes? Hacia todos. Es parte de un humanismo. Y como lo vimos también, el texto que menciona, que así como quieres que te traten los demás, así tratar a ellos. Porque ese es el principio, la base de la ley de nuestro Dios.